Buenos días a todos. Empezamos hoy un nuevo programa que dentro del Multicanal Radio, en clave de historia, y para hablar hoy de la Revolución de 1868. Y para eso tenemos con nosotros a un joven investigador llamado Diego Cameno Mayo, a quien yo desde luego le quiero agradecer muchísimo que haya aceptado la invitación. Él es un investigador de este periodo y te doy las gracias, te doy la bienvenida. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien. Entonces, bueno, Diego, nos gusta traer a que nuestros invitados, a jóvenes invitados, ¿no? Porque eso es una esperanza muy importante, que estos chicos jóvenes estén trabajando y estudiando estos temas tan interesantes. Él es graduado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó el máster en Historia Contemporánea en el mismo centro y además cuenta con estudios de máster en Historia Militar de España por el Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED y es máster en formación del profesorado por la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Actualmente él está desarrollando en el Departamento de Historia Moderna, Historia Contemporánea, está desarrollando su tesis doctoral y está como personal investigador contratado, predoctoral, que está financiado por la Comunidad de Madrid. También forma parte del proyecto de investigación La respetabilidad burguesa y sus dinámicas culturales y es miembro del Seminario de Investigación de la España Liberal y colaborador del podcast El Curioso Parlante. Ha escrito artículos, ha escrito libros, pero a mí me gustaría señalar uno que considero que es importante, un libro en el que él ha colaborado en un capítulo sobre la figura de Prim. El libro se llama Hijos del siglo, valores sociales y trayectorias biográficas masculinas en España, 1830-1890. Está coordinado por la doctora Raquel Sánchez y es de la colección Ciencias Sociales y está editado por la Universidad de Zaragoza. Es un libro de obligada lectura si queremos conocer más a fondo la figura de Prim, bueno, y otras figuras que realmente aparecen en el libro. Bueno, pues después de esta breve presentación, vamos a empezar mm, con la Revolución de 1868 que va a dar lugar al sexenio revolucionario. Vamos a retomar, Diego, porque en el último programa de periodos históricos estuvimos tratando el reinado de Isabel II y luego hemos tratado tres temas de la época que nos pareció interesante que nuestros oyentes conocieran. Y el reinado de Isabel II estuvimos viendo cómo el deterioro, ¿verdad? El deterioro político, el deterioro social, había llegado a una situación tal de crisis que además va a aumentar con la crisis económica y financiera que va a estallar en 1866. Con lo cual, todo esto da lugar a un proceso de revolución, al estallido, ¿verdad? De la revolución de 1868 llamada La Gloriosa. ¿Nos puedes hablar un poco en primer lugar, lo que te he dicho? Vamos a situar el periodo. Vamos a situar las etapas del sexenio
hablaremos ahora de las causas que dieron lugar, pero las etapas del sexenio revolucionario para que nuestros oyentes vayan teniendo claras las etapas. Y luego algo también muy importante, Diego. Hasta este momento ha habido dos fuerzas políticas, dos partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido Moderado. Hemos visto cómo en la última etapa del reinado de Isabel II surge también la Unión Liberal de O'Donnell. Y ahora, sin embargo, vamos a ver cómo han surgido nuevas fuerzas políticas. Cuéntanos un poco de esto, cuéntanos las partes del sexenio, la cronología, digamos, y cuéntanos también esta, y ya empezamos a hablar sobre el periodo. Muy bien. Pues bueno, es un periodo, son 6 años, que es poco tiempo para todas las cosas que pasan en estos 6 años. Entonces, más o menos se suele dividir de la siguiente forma, desde 1868, desde que es la gloriosa en septiembre, hasta la Constitución en junio de 1869, es la fase del gobierno provisional. A partir de aquí empezaría la regencia de Serrano, porque la Constitución dice que España es una monarquía. Ese libro de los episodios nacionales de Galdós, con ese título tan bonito que es España sin rey. Es una monarquía, pero no hay rey. Volvemos a una regencia en la que estará Serrano, hasta la llegada del rey que será Amadeo I. Será a finales de 1870, los últimos años, el 30 de diciembre, con lo cual en 1871 hasta principios de 1873 tendríamos el reinado de Amadeo I. Amadeo abdica y se proclama la Primera República, que durará hasta diciembre de 1874, con el golpe de Martínez Campos, que ya declara como rey a Alfonso XII, y comenzaría la restauración. Por lo tanto, esos serían más o menos así los periodos en los que podríamos dividir estos 6 años. Que, como bien dices, es una etapa, ahora lo vamos a ver con más profundidad, pero en la que se ha llegado a cuestionar, algunos autores han cuestionado si es el momento en el que empieza la política de masas en España. Es decir, todo eso que has comentado, el partido de la Unión Liberal, los moderados, los progresistas, van a continuar, pero van a aparecer nuevas fuerzas y van a tomar la calle. El Partido Progresista va a continuar con ese liderazgo del general Prim, pero ya rápidamente, incluso en vida del propio Prim, van a aparecer dos tendencias dentro del Partido Progresista, uno que será el radical democrático, luego liderará Ruiz Zorrilla, y por otro lado el partido que será de constitucionalista, el de Sagasta. Por lo cual ahí ya este partido se empieza a dividir. La Unión Liberal continúa, aunque vamos a denominarlos los unionistas, y los demócratas, que habían surgido en 1849, al calor de esa revolución de 1848, también se van a dividir. Por un lado van a estar los demócratas, que vamos a llamar los cimbrios, porque aceptaron la monarquía, y por otro lado va a surgir el Partido Democrático Republicano Federal, que van a ser los republicanos, otro partido que también se va a dividir. Y luego, evidentemente, tenemos a los carlistas, que no han desaparecido, pese a la primera y la llamada Segunda Guerra Carlista en los años 40, todavía continúan y van a estar, se van a unir con lo que se dirían los neocatólicos, los más conservadores de final del reinado de Isabel II, y se van a dividir, también va a pasar con los republicanos, lo veremos, entre participar en el juego democrático o en el juego electoral o ir a la insurrección. Por lo tanto, el Partido Carlista, unido con los neocatólicos, también van a ser un nuevo partido dentro de este sexenio. Pues Muy más bien. o menos así esos son los actores Muy bien, principales. estupendo. Ahora iremos de todas maneras citando a los personajes, ¿no? Entonces, lo que ocurre en septiembre de 1868 estaba todo preparado para un pronunciamiento militar mm, que se acordó que se iniciara aquí en Cádiz con la sublevación de la flota
liderada por el almirante Juan Bautista Topete, que por cierto vivía en Cádiz, nos lo dijo el otro día el profesor Ramos. Cuéntanos un poco los antecedentes y las causas, por qué se produce la revolución. Bueno, ya hemos visto el ambiente de crispación, pero profundiza un poco más en esto. ¿Cuáles fueron los antecedentes y las causas? Ujú. Para eso tendríamos que retrotraernos un poco, sobre todo al año, yo creo que hay dos años claves. El primero es 1863, después de ese gobierno largo de la Unión Liberal. O'Donnell llega a decirle a Prim, bueno, yo ya estoy cansado de esto, voy a decirle a Isabel II que te llame a ti a gobernar. Prim en ese momento está dentro del Partido Progresista. Si recordamos, durante todo el reinado de Isabel II se ha negado a llamar a los progresistas al poder. Siempre prefiere apoyarse en los moderados o a partir de 1856 también en esta unión liberal creada por O'Donnell, en la que también habrá figuras importantes como Cánovas. Pues, siempre ha estado entre moderados al principio y luego unión liberal y moderados. En 1863 surge esa oportunidad. Prim, que tiene buenas relaciones, sobre todo con la madre de Isabel II, con María Cristina, con Fernando Muñoz, que es el marido de María Cristina, pues ve que su momento ha llegado y que en 1863 pueden llegar los progresistas al poder. Claro, cuando ve que Isabel II no les llama, aquí el Partido Progresista pues empieza a dividirse y empieza a pensar que por vía electoral nunca van a lograr llegar al poder. Por lo tanto, habrá que buscar unas otras alternativas. Y ahí va a aparecer lo que se denominaba el retraimiento, es decir, no presentarnos a las elecciones y buscar obtener el poder por la vía insurreccional. Aquí entre ellos se van a dividir, va a haber una serie de discusiones, pero a partir de 1865 ya tenemos claro que los progresistas lo que van a hacer es buscar el gobierno por la vía de los pronunciamientos y de las armas. Aquí tenemos, por ejemplo, la Noche de San Daniel, en 1865, una revuelta estudiantil que es reprimida bastante duramente por los gobiernos moderados, que eso también va a jugar un papel importante, porque luego en 1866 tendremos otra sublevación, la del cuartel de San Gil, con los sargentos de artillería, en el que los progresistas intentan, se meten dentro del cuerpo de artillería, intentan sacar provecho de unas polémicas internas que tienen los artilleros para conseguir el apoyo de parte del ejército y llegar al poder. A partir de aquí, los gobiernos moderados lo que hacen es represión. Represión, represión, cada vez son más autoritarios, más dictatoriales. Esto lo que lleva es a ese descontento de gran parte de la población que empieza a ver que, bueno, que la monarquía de Isabel II no va a resolver sus problemas, que lo único que sabe es represión. Eso es por donde va a ir. Una revolución de San Gil, que el cuartel de San Gil estaba en lo que hoy es Plaza de España, es decir, estaba muy cerquita del Palacio Real y hay bastante miedo de lo que pueda pasar. De ahí esa represión que digo es bastante dura porque llegan a fusilar a casi 70 sargentos de artillería, es decir, una represión muy dura. Cada vez la situación empieza a estar más complicada porque las cuestiones que has comentado antes, la crisis económica, que ya se ha comentado y no voy a entrar mucho más, es decir, esa crisis a nivel financiero, también de subsistencia, la gente empieza a pasar hambre y empieza a ver que la monarquía de Isabel II no puede resolver todos estos problemas. Además, a la propia Isabel II, que era una reina que al principio era bastante querida, se le empieza a ver como, bueno, como que la propia corrupción surge de esa del mismo cuarto de Isabel II con la famosa camarilla, de la que ya se ha hablado en anteriores programas, la arbitrariedad a la hora de los gobiernos, con lo cual Isabel II es el problema. No es solo ya el gobierno, sino que es toda la monarquía. Ahí se empieza a ver también una visión, incluso podríamos decir, de lo que era el rol tradicional de la mujer en la mentalidad burguesa del siglo XIX, conocido como ángel del hogar. Isabel II no se ajusta para nada a eso y se empieza también a criticar por esa vía que antes no había importado, ahora cada vez más va a importar su vida, podemos decir, privada. Por lo tanto, este descontento, quien lo va
lo va a utilizar mejor que nadie va a ser, por un lado, el Partido Progresista, que se va a unir con los demócratas, ese pacto de Ostende que será en ese mismo año de 1866, que como digo es clave porque a partir de aquí ya es el punto de no retorno, tanto progresistas como demócratas, con el grito de abajo lo existente, que es el grito de la gloriosa al comienzo, luego será viva España con honra, pero abajo lo existente, es decir, hay que acabar con la monarquía de Isabel II, que es el problema. ¿Qué haremos luego? Ya lo veremos. Y eso va a ser un problema, Pero pero por ahora acabar con la monarquía. disculpa, no solamente es la monarquía de Isabel II, es acabar con los Borbones, ¿no? Es un poco Claro, efectivamente, eso es lo que luego va a dividir a las fuerzas revolucionarias, porque por un lado se piensa que es que es una revolución que se hace contra la monarquía, pero no es contra la monarquía, es contra la los Borbones. dinastía, contra la dinastía Eso borbónica. es Fenomenal, fenomenal. un movimiento antidinástico, no contra la Muy monarquía. bien. Y a este es Entonces, al que se va a unir. Sí, dime. sí, sí, que bueno, que nos ha explicado, creo, por supuesto, nos ha explicado muy bien los antecedentes, las causas, ¿no? Se produce el pronunciamiento militar liderado por Topete. Ujú, Y cuéntanos un poco, viene Prim, que estaba en Londres, ¿no? Él estaba exiliado en ujú. Londres, viene Prim, y cuéntanos un poco cómo se van sumando las fuerzas a la revolución. Claro, eso es interesante porque, claro, desde ese momento, podemos hablar de 1865, 1866, hay unos intentos de pronunciamientos en los que están liderados por Prim. El más importante es el de San Gil, pero hay otro, Villarejo de Salvanés. Entonces, todos estos líderes progresistas, que no es solo Prim, pero Prim es el más importante porque es el que va a personificar la revolución, pero van a estar Sagasta, Ruiz Zorrilla, que he hablado también antes, todos estos son condenados a muerte, por lo tanto no pueden estar en España, tienen que actuar desde el exilio. Y aquí, en 1867, se produce, ya muere O'Donnell, ya no vuelve el Partido Unionista al poder, y entonces Serrano, que es el sucesor de O'Donnell en la Unión Liberal, dice, antes de dejar a los progresistas y a los demócratas que hagan ellos la revolución, vamos a sumarnos y la vamos a moderar un poco. Entonces, a partir de 1867 ya contamos también con la Unión Liberal dentro de esa coalición revolucionaria. A Isabel II solo le van a apoyar los moderados y la sección más dura de los moderados. Con lo cual, en todo ese frente todos van a actuar hay gente que queda adentro, pero sobre todo desde el exilio. Y algo bastante interesante, la Unión Liberal además tiene el apoyo de grandes generales del ejército, pero por ejemplo Topete, que has mencionado, también es de la Unión Liberal y también se va a unir la Armada. Y esto va a ser algo que incluso en el propio manifiesto de la Gloriosa se va a hablar, es decir, la Armada, que nunca ha participado en un pronunciamiento, porque el ejército sí, pero la Armada nunca ha participado. Y ahora sí, esto es la prueba de que ya la situación es insostenible. Y entonces eligen, bueno, con la Armada, con Topete, que estaba en Cádiz, que el gobierno destierra a algunos de estos generales, a Serrano le manda a Canarias, Prim está en el exilio, con lo cual es bastante complicado, deciden reunirse en Cádiz y ahí es donde comienza la gloriosa, donde triunfa la gloriosa. Muy bien, porque algunos de los participantes estaban en Canarias, ¿no? Algunos de ellos, y Sí, llegan y se suman al levantamiento. Bueno, a partir de aquí, por lo visto hay, Topete lee un manifiesto, ¿no? Que está redactado ujú, por el unionista Adelardo López de Ayala, en el que se sí, justificaba el pronunciamiento. ¿En qué nos puedes decir? Lo has citado antes, viva sí. España con honra, ¿no? Y Fontana dice que ese manifiesto era un auténtico prodigio de ambigüedad política. Mm, Claro, eso responde a lo que he comentado antes. Al final sí. ya tenemos una coalición revolucionaria en la que están los progresistas que entienden cuál es la solución, entienden una solución que no coincide con la de la Unión Liberal ni coincide, por supuesto, con la de los demócratas y mucho menos con los republicanos. En Cádiz lo que tenemos aquí es, por ejemplo, parte del ejército, pero también cuentan con el apoyo de la población.
Y ahí es donde entra en juego el Partido Demócrata o los republicanos que empiezan a mover, agitar a la población para que salga y secunde este movimiento que empieza en el ejército, en la armada y en el ejército, pero ya se hace popular, ya se hace como una revolución en la que también está el pueblo. Pero claro, la gente, las masas populares tienen una idea, la Unión Liberal son más moderados, tienen otra idea de lo que se tiene que hacer, los progresistas tienen otra, con lo cual ahora, ya que hemos acabado, además el gobierno de Isabel II, lo cuenta el gobernador militar de Cádiz en un librito muy corto que tiene sobre qué es lo que pasó en esos días, el gobierno prácticamente está en la inacción, no se cree que el movimiento vaya a ser tan fuerte. Además, en ese momento Isabel II está incluso en San Sebastián, están todavía en los últimos días del verano, con lo cual es un completo fracaso lo que el gobierno piensa que no va a triunfar, él está en la inacción, no sabe qué hacer, todo el mundo se empieza a pronunciar y él se queda solo y al final ese pronunciamiento triunfa en Cádiz con el apoyo popular que en todas las ciudades se van a ir creando unas juntas provisionales de gobierno y por lo tanto desobedecen ya a Isabel II que ni siquiera le dejan que vaya a Madrid, directamente la mandan ya a Francia. Sí, va a triunfar en Sevilla y es curioso porque siempre que hay una revolución el esquema es el mismo, ¿no? La formación de juntas revolucionarias por todo el país y hay reivindicaciones populares para que se vaya a abolir las quintas, los consumos, libertad religiosa, ¿no? O sea, la revolución se va extendiendo digamos, Mm, por la península, pero luego también Prim, a bordo de la fragata Zaragoza, ¿no? Va por el Mediterráneo y va sublevando, ¿no? Todas claro, las ciudades eso es. de la zona mediterránea, Ujú. desde Málaga hasta Barcelona. Pero, ¿qué pasa en el gobierno? O sea, hay una revolución que triunfa, ¿no? Que se está extendiendo por toda España, pero en ese momento el gobierno de Isabel II, de González Bravo, ¿qué ocurre? Cuéntanos un poco, ¿cómo es el...? Pues el gobierno en este caso con los documentos que aporta Joaquín de Bouligny, que es el gobernador militar de Cádiz, que es el que está ahí y está viendo lo que está sucediendo y está diciendo, es que no me puedo creer que el gobierno me esté diciendo a mí que no pasa nada cuando lo estoy viendo con mis propios ojos lo que está pasando y no me dicen que haga nada. No, la Armada no se va a sublevar. Bueno, tenemos noticias de que Prim está viniendo, pero no es alarmante, no sucede nada. Y a Isabel II la tranquilizan hasta el último momento que ella decide, no, pues yo me bajo de San Sebastián, me voy a Madrid Sí, y le dicen que efectivamente. no, porque claro, Isabel II en este momento es una de las máximas culpables de lo que está sucediendo. Entonces dice, si vienes a Madrid hay un lío tremendo, llegan incluso a hablar de un sabotaje en el ferrocarril para que no baje. El gobierno en ese momento, hasta que no está ya el Cádiz ha caído, no se da cuenta, entonces es cuando ya decide González Bravo, le deja el mando a José Gutiérrez de la Concha, este manda al marqués de Novaliches, a Manuel Pavía y Lacy, para que acabe con la revolución, porque ya ha visto que por toda España está triunfando, como bien dices, Prim, en vez de ir hacia Madrid, se va por todo el litoral, por todo el Levante hasta llegar a Cataluña, mientras que es Serrano el encargado de ir hasta Madrid. Por eso se encuentra con las tropas del gobierno en Córdoba, en la famosa batalla O sea, que de Alcolea. disculpa, el gobierno Sí, organiza un ejército, digamos, y por lo visto le costó mucho contar con generales y con militares, ¿no? Porque los militares estaban al claro. lado de la revolución. Forma un ejército y es cuando se van a enfrentar en la batalla de Alcolea, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, sí. Claro, es lo que he comentado antes, es decir, Prim dentro del ejército tiene bastante reputación, pero sobre todo la Unión Liberal cuenta con los grandes generales, digamos, Serrano es de la Unión Liberal, Topete de la Unión Liberal, es decir, tres militares tiene esta revolución, que son Topete, Serrano y Prim, dos de ellos son de la Unión Liberal, a estos le siguen bastantes. Sin embargo, quien queda con el gobierno son esos militares que están más cercanos a lo que he comentado antes, esos neocatólicos o la parte más a la derecha, podríamos decir, del Conservadora, partido, ¿no? Más eso es, más conservadora del partido moderado. Por ejemplo, los Gutiérrez de la Concha.
o el marqués de Novaliches, que son los que finalmente encuentran para mandar a Andalucía, llega a Córdoba y es donde chocan estas tropas del marqués de Novaliches y del general Serrano. Incluso el propio Novaliches es herido y es atendido por las tropas revolucionarias y al final, pues en esta batalla es donde finalmente triunfa las fuerzas revolucionarias, el camino para llegar a Madrid les queda libre y no se produce más, no se produce una guerra civil El ejército revolucionario lo mandaba, la fuerza, Claro, y lo mandaba Serrano, ¿no? claro, esto es una de las cosas llamativas porque Prim es incluso Galdós lo dice, pero lo podemos encontrar en textos históricos de protagonistas de la época, que el grito de la revolución, he hablado de abajo lo existente, como esa idea de acabar con esto y luego ya veremos, viva España con honra, pero viva la libertad y viva Prim. Incluso hay canciones en las que dicen la batalla de Alcolea la ganó Prim cuando él no estuvo allí. El que personifica la revolución es Prim, pero hay alguien que está por encima, por mera escalafón militar. Es decir, Serrano es capitán general, Prim no es capitán general, es teniente general en ese momento, con lo cual Serrano está por encima y es el que lidera, es el primero que llega a Madrid, donde se ha creado ya esa junta revolucionaria de gobierno provisional. Él es el primero que llega, él es el que se supone que tenía que estar a la cabeza de la revolución, pero claro, quien lleva años conspirando y liderando estos movimientos es Prim, con lo cual el triunfante y la cabeza visible de la revolución va a ser él y no tanto Serrano. Me interesa porque, por lo que he leído estos días, he recordado, porque yo estoy recordando un poco toda esta etapa de la historia, que Isabel II no acepta, o sea, mm, no acepta, no renuncia, ¿no? A los derechos al trono, ¿no? Y Sí, a Isabel II les cuesta mucho, llega hasta el verano de 1870, que le consiguen ya convencer para que abdique en su hijo, el príncipe Alfonso. Hasta entonces ella todavía está pensando que puede volver a España y le tienen que convencer, sobre todo ese círculo que le va a rodear, en de Pezuela, por ejemplo. O sea, tiene gente que es el marqués de Viluma, que es muy, muy cercana a esa ideología que he comentado antes, más conservadora. Están con ella en Francia y le intentan convencer de eso y ella sigue pensando que no, que ella tiene que volver a España hasta 1870, que ya aparece Cánovas, sobre todo, es la figura fundamental del alfonsismo, el que le consigue convencer que no, que tiene que dejarle la corona a su hijo porque ella no va a volver. hecho, el príncipe de Asturias estaba ya formándose, ¿no? En las escuelas Sí, militares, ¿no? En esos momentos. O sea, él se estaba claro. preparando para ser Ah, rey, ¿no? Bueno, sí, en este pues momento en el año sí. sí, Mm, triunfa la revolución y entonces forma Serrano, ¿no? Forma un gobierno provisional. Cuéntanos un eso. poco. ¿Y quiénes forman ese gobierno provisional? Claro, aquí llegan a Madrid, el primero que llega es Serrano, luego va a llegar Prim, aparecen en el balcón, todo. Lo que he comentado es esa movilización política sin precedentes. Hemos tenido el trienio liberal, un momento donde también la politización es importante, el bienio progresista, pero sobre todo ahora. Es decir, lo que he dicho antes, es incluso algunos autores preguntan, ¿aparece la política de masas? Porque hay textos en los que hablan de que solo se habla, tú llegas a España y lo que se habla es de política, incluida la mujer, que es una parte fundamental porque las mujeres, lo vamos a ver, pero van a estar a través de diferentes, van a estar en manifestaciones, en recogidas de firmas, es decir, la mujer también se politiza, aunque no tenga ese derecho al sufragio, aunque no tenga derechos políticos, sí que va a participar en política y sí que va a utilizar diferentes recursos para participar, y como digo, en las manifestaciones, incluso en las insurrecciones vamos a encontrar a las mujeres. El pueblo está en la calle, quiere ese gobierno provisional, sobre todo con eso que hemos hablado, de la abolición de las quintas y de los consumos, que también entraremos, pero como he dicho, el líder, el que está por encima de todos, tenía que ser Serrano, que es el que lidera este gobierno provisional. Él se queda como un poco como la cabeza, pero Prim queda como eh, ministro de la guerra, que va a ser un poco pues, el que
en ese momento el que domina un poco la situación, y aquí es donde vemos que el gobierno, quienes van a tener el poder van a ser progresistas, Unión Liberal y en menor medida los demócratas que van a aceptar la monarquía. Porque lo que está claro es que España va a ser una monarquía. Y aquí los republicanos pasan a la oposición porque eso no les gusta nada, evidentemente. Ellos han hecho la revolución para quitar a Isabel II y traer la república, no para traer otra monarquía. Eso sería absurdo para ellos. Además, veremos que se habla de monarquía democrática, eso para ellos, para los republicanos, es Los, imposible. los demócratas que habían aceptado la monarquía, ¿no? Los, que son Claro, los cimbrios, ¿no? Más comentados efectivamente. antes, ¿no? Entonces, eso es bueno, todavía van a apoyar, pero sobre todo Unión Liberal y progresistas. Y esa parte de masas populares que habían hecho la revolución y que habían contribuido, se ve que quedan marginados y que sus reivindicaciones, sobre todo la de la República, no se ven satisfechas. ¿Y cómo se reparten las carteras en ese gobierno provisional? Porque hay un reparto de carteras, ¿no? Por lo visto Ujú. está en el Ministerio de la Guerra, ¿no? Sí, Prince se queda en el de la guerra, aparece Ruiz Zorrilla, que está en Fomento, si no recuerdo mal, Por- Laureano Figuerola en Hacienda, que es el momento, van a introducir reformas, ya aprovecho para comentarlas a nivel económico, muy interesantes, porque España es un país bastante proteccionista y a partir de ahora eh, se abre un poco una política de libre cambio con Laureano Figuerola en Hacienda. Es el momento en el que se le da el monopolio de emisión de billetes al Banco de España. Se crea una única moneda, que es la peseta, hasta que ha llegado prácticamente hasta hace 20 años, esa que hemos utilizado, la peseta surge en el sexenio, es una de esas medidas. O una política desamortizadora, sobre todo del subsuelo, de la minería, es decir, por ahí vemos algún tipo de este tipo de medidas. En ultramar sí que vamos a tener sobre todo a los unionistas y eso va a ser importante porque luego vamos a tener el conflicto de Cuba que ha surgido prácticamente al tiempo de la revolución y los unionistas son bastante poco partidarios. Al principio sí, pero rápidamente cambian de parecer y son muy poco partidarios de reformas en las colonias, sobre todo en Cuba y Puerto Rico, y eso va a llevar a problemas. Cual, pues bueno, son carteras que son bastante, bastante importantes. Efectivamente, porque en 1868 no solamente estalla la Gloriosa, sino que se abre una brecha muy importante en Cuba, ¿no? Y en Puerto Rico también. Ujú, En Cuba va a dar lugar a una guerra que va a durar 10 años en este momento. O sea que fíjate el frente tan impresionante que empieza a haber para el gobierno, ¿no? ujú. Sí, El- sí. la, la- Claro, la crisis tremenda, porque hay una crisis económica tremenda en ese momento. claro, Y luego, hablamos de esa crisis, sí, sí, hablamos de esa crisis de 1866, parece que llega la revolución y desaparece. No, eso sigue, luego se va a agravar con otra en 1873, la crisis continúa. Y eso es un problema para los gobiernos, pero claro, también es un problema de orden interno el tener, por ejemplo, los republicanos en el momento en el que ven que no llega la república, empiezan a la insurrección. Luego, cuando hablemos de los republicanos, veremos cómo se dividen, pero hay insurrecciones republicanas en los años 1868, 1869, en los que hay que sacar la artillería a la calle, es decir, hay que sacar los cañones para acabar con las barricadas. Esos problemas económicos se le une este problema de orden interno con los carlistas pero sobre todo con los republicanos, la guerra de Cuba o la insurrección en Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico dura bastante poco, pero en Cuba sí que estamos en una situación de guerra hasta 1878, con lo cual es un problema muy grave para el gobierno, lo vamos a ver. vamos a seguir con, cronológicamente con el gobierno y luego Ujú. te preguntaré sobre la guerra de Cuba. Bueno, estamos en el gobierno provisional. Siguiente paso, que da lugar a... Claro, lo primero surge como en todos estos movimientos que hemos tenido durante todo el siglo XIX. Se forman estas juntas, que luego lo vamos a ver también con el cantonalismo, es decir, de 1868 se forman estas juntas que no reconocen al gobierno, que se organizan, sobre todo, depende mucho de las poblaciones, en algunos hay mayoría de republicanos, en otras más demócratas, hay más progresistas, Perdona, Diego, que no reconocen el gobierno el gobierno de Isabel de II. Isabel segunda, Claro, hasta efectivamente. que ya se forma la Junta en Madrid, ya aparece este gobierno provisional y el siguiente paso, evidentemente, para
legitimar el nuevo sistema es una constitución y ese va a ser el papel fundamental que va a mantener durante la primera mitad de 1869, es decir, una constitución para el país. Ese va a ser, sobre todo, el objetivo principal. Qué interesante, porque esta constitución tiene algo de especial, porque hasta este momento representación, digamos, en las cortes, ¿no? En los gobiernos solamente había tres partidos, ¿no? Y sin embargo ahora a la escena política van a concurrir dos partidos más, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos. Claro, hay unas elecciones en diciembre de 1868 y otras para Cortes Constituyentes en enero de 1869, donde se ve, sobre todo en las de diciembre de 1868, el poder que tienen los republicanos en muchas capitales de provincia. Lo digo porque luego surgirá la República y parece que nadie quería la República, pero que sí hay un movimiento republicano bastante, bastante fuerte, pero sobre todo quien va a tener el control van a ser los progresistas, que es la fuerza que más representación tiene, la Unión Liberal, esos demócratas, incluso carlistas, que como he dicho se presentan a las elecciones, están divididos entre insurrección o presentarse a las elecciones con estos neocatólicos, pues González Bravo, por ejemplo, Cándido Nocedal, se van a presentar y van a tener representación en Cortes, con lo cual tenemos a los progresistas, demócratas, tenemos republicanos, unionistas, y con todo esto es con lo que hay que hacer una constitución que se va a ver claramente que el predominio, que lo va a tener el protagonismo son los progresistas. La convocatoria a Cortes Constituyentes se hizo mediante elecciones por sufragio universal masculino, ¿no? Mayores de Claro, 5 años, ¿no? de 25, sí, eso Mayores, es. o sea que la mujer para nada, simplemente Claro, mayores de 25 años. el Y por lo tema es, sí, 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 que no, el votó tema como has introducido, perdón, sí, que votó el 70% del censo, por lo visto, ¿no? Y, claro. y claro, lo que dice la fuerza republicana fue importante, porque mira, tengo yo aquí un apunte, cómo quedó constituido el Parlamento, me dice si es verdad o no, ¿eh? Ujú. Progresistas, 159 diputados, unionistas, 69, republicanos federales, 69, demócratas, 20, carlistas, 18, isabelinos o liberales moderados, 14 y republicanos unitarios, 2. ¿Es correcto? Sí, O sea que sí, yo fíjate, sí, los datos que he visto son más o menos por ahí, más o sí, menos. Bueno, pero que es impresionante. Estos son los que van a elaborar la Constitución del 69. claro, Me parece impresionante el cambio que hay tan radical, ¿no? De la época anterior, que es como un bipartidismo, es el sí, bipartidismo, ¿no? Y ahora, sin embargo, cómo están representadas otras fuerzas políticas que van a dar lugar a la Constitución. Cuéntanos un poco. claro. Claro, en la Constitución lo que es más o menos es una intención, la Constitución lo que marca es la intención que tienen los gobernantes de llevar a España. Este es nuestro programa, no es así, pero bueno, es nuestro programa político para España. Entonces, lo primero que hacen es hablar de los derechos. Luego, antes de empezar con el Congreso, el Senado, hablan de los derechos, que esto es algo que desde el primer momento, sobre todo los demócratas y parte de los progresistas, no todos, pero una parte, sobre todo ese ala más radical, han hablado de esos derechos que son naturales, que son ilegislables y que son derechos eh, individuales, pero también hay derechos y libertades de asociación, de reunión, de imprenta, cosa que antes no se permitía. Llegamos hasta ese punto de ver ese cambio que estás diciendo que es tan grande, empezando por ese de sufragio universal masculino, que pasa de votar muy poca gente, prácticamente no llegamos a cientos de miles de personas, a casi 5 millones. Es decir, es un cambio tremendo. Evidentemente, la mujer queda fuera porque ni siquiera los más avanzados, que serían los republicanos, entienden, siguen hablando de ese ángel del hogar, es decir, las dos esferas que realmente no se sostiene. Esa esfera privada para la mujer, el hogar, las tareas domésticas y demás, mientras que el hombre está en la esfera pública. Al final vemos que esas dos esferas como tal
no existen, pero incluso los republicanos, que sí que las aceptan, como he dicho, en manifestaciones, vamos a crear el Ateneo para las mujeres, para que se puedan emancipar a través de la educación, pero no se les da el derecho a voto ni se plantea. Disculpa que te interrumpa. Sí, Debió ser tremendo porque has comentado cómo las mujeres participan muchísimo en la reivindicación política, ¿no? O sea que ujú, hay una participación y sin embargo están después vetadas para el voto. Yo me efectivamente. no sé. Claro, o sea, es lo que estaba comentando. Ya no tienen derechos políticos, pero sí que se van a politizar. Por eso va a aparecer, pues, por ejemplo, el Ateneo de Señoras, que lo que buscan es eso que comentaba, es decir, a través de la educación, también una O sea, ideal ya el movimiento clausista. feminista está Sí, haciendo... sí, hay mujeres que importantes, por supuesto, pues Concepción Arenal, Sí. este Ateneo con Faustina Sáenz de Melgar, incluso van a tener una sección dentro de lo que es la abolición de la esclavitud. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a Carolina Coronado. Es decir, hay mujeres y eso, que incluso Modesta Peiró va a estar en Zaragoza en las barricadas por la República. Es decir, tienen un papel fundamental en esta movilización. Contra las quintas, por ejemplo, van a estar también. Como digo, tanto en la calle protestando como a través de estas instituciones que podemos hablar más de tinte intelectual, como el Ateneo de Señoras o Concepción Arenal escribiendo. Es decir, en todos los ámbitos va a estar la mujer y, por supuesto, en un tema fundamental para ellas, como es el catolicismo, también se van a dividir. Y también vamos a encontrar mujeres católicas recogiendo firmas en contra de la libertad de cultos, que también en este momento es cuando aparece, en contra de la ley del matrimonio civil, cual, Sí, ya y hay las reivindicación. aristócratas de todas las clases y de todas las ideologías vamos a encontrar a la mujer participando en política, pese a que no le dejen ejercer Total. Y, Sí. y lo que has citado que van a abordar la abolición de la esclavitud, pero que se limitó de momento a la libertad de vientres de la ley Moret, ¿no? ¿En qué Mm. consistió eso de la libertad de vientre? Sí, eso decían que, bueno, que hasta este momento los que nacían de esclavos eran también esclavos. Entonces ahora en un primer intento de reforma es, bueno, no vamos a abolir la esclavitud, en general, sobre todo en Cuba, es un problema muy grande y más con el que tenemos de la guerra, pero por lo menos vamos a decir que los que nazcan de esclavos ya puedan ser libres, no se vean ya obligados a ser esclavos desde su nacimiento. Son unas tímidas reformas que empiezan ahora, pero van a tener mucha oposición y sobre todo en el reinado de Amadeo va a ser una de las cuestiones fundamentales del Porque reinado. la esclavitud en la península se va a abolir en 1837, o sea, se están Sí, refiriendo a la esclavitud en Puerto Rico claro. y Y en Cuba, Cuba. claro, esto es importante porque vamos a entender por qué esa guerra y cómo se extiende. Aquí estamos hablando de, se reconocen por fin unos derechos y unas libertades, se habla fundamentalmente libertad de asociación, libertad de reunión para los sindicatos, para la manifestación, libertad de imprenta, libertad de cultos. Todo esto, el sufragio universal, la representación en el Congreso y en el Senado, que podemos hablar un poco de cómo va a funcionar con la monarquía, todo esto es en la península. En Cuba y Puerto Rico no. Entonces, claro, pese a que la revolución ha llegado diciendo, os vamos a dar los derechos como si fueseis de la propia península, en realidad luego hay excusas, no es que está la guerra, es que no podemos. Ahí entra en juego eso, esto que estoy hablando, estas libertades, a ellos no les llega. Entonces, claro, eso también es un elemento a tener en cuenta para ver cómo esa guerra se va alargando. Ya. Porque claro, el fin de la esclavitud en Puerto Rico fue en el 73 y en Cuba en 1886, o sea, será mucho posterior Sí, que estás diciendo. Bueno, pues, ¿cuánto tardó en hacerse la Constitución del 69? Porque aquí estamos pues hablando y parece que se hizo de un día para otro, sí, pero me sí, sí, imagino que claro. tuvo un tiempo, ¿no? Claro, se estuvo debatiendo eso, se salen las Cortes Constituyentes, como he dicho, es en enero, y la Constitución eh, está lista o está aprobada en junio, es decir, pasan 6 meses hasta que se aprueba y se pone en circulación, se pone en marcha, ya
acabaría ese gobierno provisional, a la regencia quedará Serrano y Prim ya queda como presidente del gobierno y ministro de la guerra, es decir, esa primacía de los progresistas, que como digo son la fuerza principal, los que han llevado un poco esta constitución que lo que marca es una constitución muy avanzada para la Europa de ese momento y que empieza, como digo, con ese título primero, que es casi un tercio de la constitución, con derechos y libertades, que marca también lo que va a ser el régimen, por lo menos hasta la llegada de la República, que es lo que se llama una monarquía democrática, que a los republicanos, como digo, no les sonó muy bien, pero que yo creo que es interesante ver porque hay gente a la que no le gustó, por ejemplo, Cánovas, que está desde fuera, no entiende esa monarquía, sobre todo esa monarquía que la va a elegir el propio Congreso. Esto es una monarquía que sale, es decir, no es por la gracia de Dios, sino que va a ser por la gracia del Parlamento, el poder legislativo va a tener un poder por encima del de la corona, que esto es, hasta este momento, además de esos derechos que se ponen en el primer título, que la monarquía, que el papel de la monarquía en la propia Constitución sea tan pequeño, es algo bastante novedoso. No sé si podemos comentar un poco. Y qué contemplaba? ¿Cuántas cámaras contemplaba esta Constitución? Tenemos dos, es bicameral, el Congreso y el Senado. En el Senado, perdón, en el Congreso sobre todo es el que tiene la facultad para hacer las leyes y mm, el rey lo que va a hacer es sancionarlas, pero se entendía que es su papel, que él siempre iba a firmar esas leyes. Es decir, tiene un papel meramente, vamos a decir, simbólico. Sale la ley, la firma y ya está. Es decir, no vamos a tener que discutir con el rey, no, no. Vamos a situar el poder legislativo por encima del de la corona. Que eso luego con Amadeo vamos a tener algunos problemas, como veremos. Bien, y entonces hemos hablado antes de que realmente España está en este momento ya consolidando la revolución, pero que se ha abierto un frente importante en Puerto Rico que dura poco tiempo, pero en Cuba va a durar 10 años. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Realmente fue un movimiento en pro de la independencia o realmente fue un movimiento por un problema interno entre los hacendados, ¿no? Propietarios de esclavos? Cuéntanos un poco, Mm. así, en resumido. Eh, brevemente así, en Cuba lo que tenemos, sobre todo desde 1825, es una primacía del ejército allí en la gobernación de la isla, en Cuba, en Puerto Rico. Y tenemos la figura del capitán general, que prácticamente tiene un poder omnímodo, es el que manda en la isla. Prim decía en 1848, cuando le mandan a Puerto Rico, bueno, es que parece un virrey, yo voy a tener un poder enorme allí, entonces cualquier intento de reforma o cualquier reivindicación desde España se reprime con mano dura, con el ejército, con lo cual eso va generando cada vez mayor descontento. Está también el problema económico, es decir, no pueden comerciar libremente, tienen que pasar por España, por ejemplo, con los Estados Unidos, eso les afecta bastante, porque no pueden comerciar libremente con ellos y les tienen muy cerca, y ahí va a aparecer los Estados Unidos, que por supuesto prefiere la independencia de Cuba, incluso Prim va a estar negociando esa independencia sobre una base de un plebiscito en Cuba, por lo que piden los Estados Unidos. Es decir, a nivel político bastante mal, a nivel económico también bastante mal por esa presión que ejerce desde España. Además, en Puerto Rico no tanto, pero en Cuba hay una cantidad enorme de esclavos y la esclavitud cada vez está peor. Hemos visto ya ha pasado la guerra de secesión en los Estados Unidos con el tema de la esclavitud, es decir, cada vez la esclavitud está peor vista y en 1868 ven esa oportunidad de poder conseguir una serie de reformas en Cuba. Entonces empiezan ya desde que surge la revolución con un movimiento insurreccional en Cuba. He dicho antes que desde el manifiesto del gobierno provisional en octubre de 1868 se dice que se les va a tratar igual que en España, pero no termina eso de llegar. Se manda al general Domingo Dulce con unas reformas, pero también tenemos que entender que allí
hay diferentes fuerzas políticas que les interesan, que tienen intereses contrapuestos. Por ejemplo, lo que se llamó el Partido Español, que tiene bastante poder y sobre todo esas oligarquías a las que les ha ido muy bien con la esclavitud, que tienen bastante poder económico en la isla, no quieren ningún tipo de reforma, como es obvio. Mientras tanto que los partidos... Sí, 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 no, sigue, sigue, perdona, perdona, por sigue. otro lado, los partidarios de las reformas se ven un poco atrapados entre dos frentes, porque claro, por un lado, somos partidarios de las reformas, pero ¿qué hacemos? Porque si nos unimos a los insurrectos, estamos en contra en contra de España, pero si nos unimos al partido español, no hay reformas, con lo cual hay una oposición muy grande a las reformas en Cuba, pero también va a aparecer en España, sobre todo por la Unión Liberal, porque tienen intereses en Cuba en mantener ese sistema, con lo cual, ¿cómo introducimos esas reformas que son necesarias o que piensa parte de los progresismo y de los demócratas para acabar con esa guerra, al tiempo que no se pueden introducir esas reformas porque afectamos a otra parte de la población que está en contra? Es una situación bastante complicada que habla un poco de por qué se prolonga tanto esa guerra, porque hay unos intereses Sí, contrapuestos. sí que es importante ver el contexto en el que se desarrolla esa guerra. Como sabes, en 1817 España había firmado un tratado con Gran Mm, Bretaña prohibiendo el tráfico de esclavos de africanos. Y a partir de ahí, bueno, este tratado se incumple no solamente por parte de España, sino por parte de todas sí, las potencias con las que Gran Bretaña ha hecho esta firma. Incluso los británicos también hacen el tráfico de esclavos a hurtadillas. Y sí que es importante que la persecución británica a los españoles, a traficantes cada vez mm, mayor, y llega un momento que es como una guerra económica, porque claro, la isla de Cuba estaba dando muchísimos beneficios, la exportación del azúcar cubano, y realmente es claro, una guerra económica por parte de los británicos. Y llega un momento que empieza a escasear la mano de obra africana, y entonces la solución es traer a los culíes, a los colonos sí, chinos, para trabajar en las plantaciones para complementar, ¿no?, a la mano de obra africana. Y estos colonos tuvieron una participación también muy importante en la guerra de los 10 años, ¿no? mm, Pero que digo esto porque creo que lo tenemos que poner en el contexto de lo que suponía Cuba, porque Cuba va a ser muy muy requerida, ¿no? Tanto por mm, los británicos como por los norteamericanos. Yo no claro, sé si el gobierno era consciente de esta riqueza, ¿verdad? Que está dando las mm. exportaciones Claro, de ahí azúcar. por un lado son conscientes, es decir, nadie, ni los republicanos, ni el gobierno provisional, ni con la monarquía de Madero, no, nadie piensa que hay que acabar con Cuba. Prim sí que es verdad que llega a negociar con los Estados Unidos porque se da cuenta de lo que está suponiendo, porque claro, por un lado está eso que estás comentando, que es totalmente cierto, pero claro, por otro lado, que Cuba esté en guerra y que esta situación no termine, lleva a problemas muy graves al gobierno. ¿Por qué? Primero, porque la guerra en esta situación de crisis económica cuesta mucho dinero y por lo tanto no se pueden abolir impuestos, como por ejemplo los consumos, que son impuestos indirectos que gravan productos que sobre todo consumen las clases populares, con lo cual la gente en la calle está pidiendo la abolición de los consumos y era algo que había prometido la revolución. Si continúa esta situación de guerra, no se pueden acabar con los consumos, perdemos apoyos populares. Y por otro lado, las quintas. Hay que mandar hombres a Cuba constantemente y la gente no quiere ir al ejército, no quiere ir a la guerra. Si no acaba la guerra, no podemos acabar con las quintas y las quintas son muy impopulares en España y el gobierno no las puede quitar, con lo cual Cuba, por un lado, hay que buscar una solución para acabar rápidamente con esa guerra que no sea la independencia, que no sea perder Cuba, por todo lo que has comentado, pero por otro lado hay que acabar con la guerra ya al tiempo que están esos intereses entre unas clases y otras, eh, que claro, cada uno tiene su interés en mantener el sistema o en introducir reformas.
perdemos el apoyo popular, pero si no perdemos el apoyo de las clases ricas propietarias de esclavos, que son cuestiones muy, muy complicadas y por eso se va alargando tanto en el tiempo. Bueno, me parece muy interesante y yo desde luego no puedo dejar de preguntarte por la figura de Prim que has estudiado y si nos puede en el poquito tiempo que nos queda ya decir Y un poco cuáles eran los rasgos más importantes de su personalidad. pues Prim desde joven, yo creo que tiene claro al principio tiene una idea de lo que tiene que hacer en la vida, que es eh, restaurar o subir el nivel que tenía, que había adquirido sobre todo por la rama paterna de su madre. Viene de una Perdona, familia, ¿él de dónde es? ¿Dónde nace Prim? él es de Reus, Ah, su madre es más humilde, pero su padre pues, es notario de profesión, está ligado al ejército, sobre todo en la guerra de independencia contra los franceses, y entiende que él tiene que superar el nivel de su padre y crecer en la sociedad, es decir, llegar a estar en las capas más altas de la sociedad, en la clase noble, y entiende que eso lo puede conseguir en una época como es el primer, bueno, la primera mitad del siglo XIX, donde la guerra es fundamental, el ejército, por supuesto, también, la guerra de la independencia, luego la guerra carlista. Él acaba metiéndose al ejército como una vía que entiende de ascender socialmente, cosa que va a conseguir. Muy jovencito va a salir como coronel después de la Primera Guerra Carlista. A través de ahí entiende que, llegada la paz con los carlistas, tiene que ir a la política, y es el paso que da para representar a Cataluña, con lo cual él tiene una idea siempre de estar en el sitio, estar siempre donde van a hablar de él. En el ejército primero, luego en la política, va a tener intervenciones que lo que él busca es sobre todo que hablen de él, que sepan quién es Prim. Posteriormente en la guerra de África es donde ya se encumbra claramente, porque aunque es O'Donnell el líder del ejército español en la guerra de Marruecos, el, el- el personaje principal es Prim, es el que trae toda la fama, el que se destaca en el campo de batalla, y cuando vuelve a España en 1860 es de los españoles más conocidos y queridos. Se va a México a negociar con franceses e ingleses, con el gobierno de México. Es decir, intenta estar siempre donde se va a hablar de él por esa idea de propaganda que cultiva muy bien, que por otro lado han hecho otros grandes generales como por ejemplo Napoleón. Entonces, él intenta siempre estar en esos puntos, tanto políticos como militares, donde más se va a hablar de él, y en los años 60, con esa popularidad que tiene, empieza a liderar el Partido Progresista, empieza a hablar de estas libertades, hasta el punto que eso, que es viva Prim, viva la libertad, son prácticamente sinónimos. Él se ha creado una imagen de hombre valiente, por supuesto, en el campo de batalla. Él es el primero que sale a luchar. Él es el que coge esa bandera en Marruecos y se integra en las filas enemigas, él solo contra todos. Es decir, tiene una reputación de valiente, que no teme a la muerte, de patriota, liberal, por supuesto. ¿dónde se formó él? En qué escuela se formó? Él va de la infancia, sabemos poco, sobre todo Pero a partir de... escuela militar, digo. Él empezó en el ejército, no empezó en el ejército como tal, sino en los cuerpos francos de voluntarios que Ah, combatían a cambio de un sueldo, es decir, no era el ejército como tal, que estaban bastante mal vistos por parte de los militares profesionales, podemos decir, del ejército. Eso a él le marcó porque dijo, oye, yo que me están diciendo que soy un pesetero, que yo vengo aquí a luchar solo por dinero, voy a demostrar que yo soy mucho más que eso. Y finalmente lo consiguió que le equiparasen los grados que había obtenido en la guerra carlista y que pasase al ejército. Ahí es donde se forma, porque a nivel intelectual y demás no tiene una formación muy sólida. Él sobre todo es un militar, pero que luego entendió bastante bien la política. Además de todo esto que he hablado de buen guerrero, de valiente, de estar siempre en los lugares de mayor peligro, pero también de mayor visibilidad, de propaganda, tipo bastante inteligente y pragmático. Pragmático a nivel político. En el siglo XIX las carreras políticas son muy complicadas, pero Prim pasó por los moderados, pasó por la Unión Liberal y acabó en los progresistas.
todo para buscar el puesto que él quería. Pero sí que es verdad que sobre todo en México y luego con la revolución se ve que tiene una talla de estadista bastante más elevada que otros espadones que han venido antes. Por supuesto de que Espartero seguro que es el otro gran general de los progresistas. Con lo cual yo creo que es una figura bastante interesante y esto, ya para terminar, acaba también explicando un poco su asesinato, porque aparte pues es bastante arrogante, bastante seguro de sí mismo, tiene Era un unas elemento cualidades. peligroso, era un elemento peligroso, ¿no? Sí, sí, Para claro, hombre, para los- los incluso los moderados, acepta el puesto ese que he dicho antes de capitán de Puerto Rico en 1848, capitán general, se lo sí, dan los moderados porque no le quieren cerca, porque claro, saben el potencial que tiene muy Prim. bien. Pues Diego, hemos llegado ya al final. Yo desde luego te agradezco muchísimo toda tu sabiduría porque lo has explicado estupendamente. Yo he disfrutado muchísimo. Y bueno, nos hemos quedado en la elección del rey para la monarquía, Ujú. que será el siguiente programa que estás invitado, para contarnos la monarquía de Amadeo, cómo se elige al rey y en qué se basan para elegirlo, y luego ya la república. Y contamos contigo. Así que 1 millón de gracias. Y yo vuelvo a repetir su libro porque creo que hay que leerlo. Hijos del siglo, valores sociales y trayectorias biográficas masculinas en España, 1830-1890. Está coordinado por la doctora Raquel Sánchez y nuestro invitado, Diego Camino Mayo, tiene un capítulo dedicado al general Prim. Es de la colección de Ciencias Sociales y está editado por la Universidad de Zaragoza. Y esto es pues de obligada lectura si queremos conocer más sobre este periodo. Pues Diego, solamente me queda de nuevo darte las gracias y te cito para el próximo programa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por oírnos, porque sé que tenemos mucha audiencia ya, tenemos audiencia, por supuesto, en Madrid, tenemos audiencia en Cádiz, en Burgos, en Puerto Rico, y entonces, bueno, pues yo espero que hayan disfrutado como lo he hecho yo.